Muy buenas noches, Alejandro, y muy buenas noches a todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, AMSI, y de nuestro Comité de Cuidado Intensivo Pediátrico, les damos una cordial bienvenida a este espacio académico que hemos querido titular Innovación, Datos y Seguridad en la Toma de Decisiones en la UCI Pediátrica. El tema que nos convoca hoy refleja el espíritu de la medicina moderna, que es precisamente cómo integramos la tecnología, la analítica de datos y la seguridad del paciente pediátrico en nuestra práctica diaria. Y es que en nuestras unidades de cuidado intensivo pediátricas cada decisión es crucial y además tiene un impacto muy importante. Por eso es que aprender a usar la información de manera inteligente y segura se convierte en un imperativo clínico. Hoy tenemos el privilegio de contar con tres expertos que representan distintas miradas complementarias. Nos acompaña el día de hoy la doctora Ledis Izquierdo, pediatra intensivista con formación en ingeniería biomédica, quien nos hablará de la integración inteligente de los datos de monitoreo y signos vitales en tiempo real. El doctor Santiago Minota, pediatra intensivista, quien explorará cómo la ultrasonografía puede optimizar la toma de decisiones en nuestras unidades. La jefe de enfermería, Sandra Milena Guayara, es enfermera especialista en cuidado crítico pediátrico y nos mostrará cómo la innovación puede traducirse en una administración segura y eficiente de fármacos. No siendo más, a todos los asistentes, pues les recordamos que nos pueden dejar sus preguntas en el chat durante las intervenciones para discutirlas al final de nuestro webinar. Iniciemos entonces con nuestros conferencistas. Tenemos a la doctora Ledis Izquierdo Borrero, pediatra, es coordinadora de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico del Hospital Militar Central. Y pues, bienvenida, doctora Ledis. Buenos días, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Este espacio es muy interesante, sobre todo reunirse de nuevo con amigos, entonces es bastante agradable. ¿Están viendo mi presentación? Sí, Sí, se ve. ¿se ve bien? Está en pantalla y todo. Bueno, ok, bueno, entonces, pues el tema de hoy, para empezar, es compartirles un proyecto que yo pues estoy elaborando casi que desde el 2018, trabajando con un grupo de ingenieros del Grupo LISI, la Universidad Nacional de Colombia, del grupo de ingenieros de biomédica de la Universidad de los Andes. Y por eso, pues el título de mi charla hoy es Decisiones críticas en tiempo real y mostrarle cómo pudiera, qué es lo bueno y qué es lo malo de diseñar algoritmos para la integración inteligente de datos de signos vitales. Para esta charla no tengo ningún conflicto de intereses y la agenda que les propongo hoy es una agenda que en principio pues voy a empezar como mostrándoles el problema de diseñar este tipo de algoritmos, mostrándoles los modelos que pues hemos logrado generar, cómo lo hemos evaluado y dándoles unas conclusiones. En principio, el problema, el modelar el cuidado de los pacientes en cuidados intensivos por el personal que los cuida es realmente desafiante. Y saber integrar e interpretar los signos vitales es una tarea que hace que en cada momento estemos siempre en la búsqueda de patrones. La cantidad de personal calificado y con suficiente experiencia, todos sabemos, sobre todo en este país, que es escaso. Y la cantidad de información que nos arroja un paciente y los monitores es abrumadora. Y por eso también nos motiva como a diseñar algoritmos basados en inteligencia artificial. El otro problema que tenemos en pediatría es que nosotros manejamos un grupo etario y sabemos que no todos los signos vitales son iguales en la población que nosotros manejamos. No hay un análisis integrado de los signos vitales en los monitores y no se pueden establecer por eso alertas tempranas. Otra de las limitaciones al trabajar con los signos vitales es que la predicción con señales fisiológicas tiene claras limitaciones.
porque son confusas. Los patrones clínicos que se encuentran varían porque la población a la que se aplica ya vimos y sabemos que es heterogénea versus pretender realizar más bien un algoritmo que sea de manera individual y pues para cada paciente. Las señales fisiológicas pueden tener una interpretación, ya sea en número, en frecuencia, en ondas, en artefactos, tienen altas brechas, poseen una amplitud entre lo que se observa, entre lo que yo observo y lo que se puede interpretar. Son señales no etiquetadas, eso quiere decir que el que las vea y la interprete tiene que saber y decir esto se llama bradicardia, esto se llama hipotensión y darle una etiqueta. Y tienen diferentes enfoques de acuerdo al modelo que yo quiera hacer, ya sea que yo los quiera interpretar por métodos estadísticos o de machine learning. Y lo otro es cómo hago yo en un modelo que me priorice a mí las características fisiológicas. Y ahorita lo que más tenemos son modelos de cajas negras y pues no siempre es la solución. Y en cuanto a la evaluación de los modelos, el problema es que la gran mayoría de los modelos tienden a ser, con sus métricas, ser muy sensibles. Y entonces tengo que buscar ese equilibrio entre mi modelo que sea sensible y específico, y no podemos perder el objetivo de no falsos negativos y limitar los falsos positivos. El modelo, la idea es que sirva como guía de rutina, es lo que realmente nosotros pretendemos, pero esto todavía no se ha logrado, y el gran reto es realmente que a ese modelo se le puedan introducir datos que sean correctos. En el ecosistema de la UCI, los modelos que brinda la inteligencia artificial son modelos útiles en la detección, el fenotipado, en la predicción y caracterizado de las condiciones que podrían alterar el curso de las enfermedades críticas. Al tiempo, aquí pueden conducir o decidir con mayor certeza las estrategias de tratamiento óptimas e individualizadas y por ende pues seguir haciendo un mejor seguimiento, sobre todo cuando todos sabemos que las opciones de manejo en nuestros pacientes de la UCI terminan siendo muchas veces múltiples. Es por esto que empezamos con un objetivo general y que yo creo que lo seguimos aplicando, y es que nuestro objetivo en todos estos modelos fue y es desarrollar un modelo de detección de deterioro clínico para pacientes de cuidados intensivos usando los datos demográficos y signos vitales con técnicas de aprendizaje automático. ¿Cómo empezamos esto? Yo empecé a estructurar en el 2018 una base de datos que empezamos en principio con 90 pacientes y tomamos signos cada minuto de ellos, lo pudimos recolectar y esos 90 pacientes nos arrojaron más o menos 94.678 registros. Y estos datos los cogimos seis bioseñales que sea como sea que esté el paciente en la UCI en cuanto a su situación clínica, crítico o menos crítico, son las 6 bioseñales que siempre van a tener, como lo es la frecuencia cardíaca, la saturación periférica de oxígeno, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Trabajamos con la invasiva con sus 3 variables. Adicionamos datos demográficos, como lo es el peso, la edad, la talla. También agregamos el diagnóstico de ingreso, complicaciones durante el seguimiento y la mortalidad, y todos los pacientes fueron menores de 18 años. Siempre cada modelo que les voy a mostrar, siempre lo presentábamos al comité de ética y pues fueron aprobados. En algunas ocasiones para entrenar los modelos tuvimos que ir a tomar la base de datos que está en la web, una base de datos fisiológica, de datos fisiológicos en UCI que se llama MIMIC, que ya va en su versión 4. Entonces, ¿qué hicimos? En principio, cogimos esta base de datos, hicimos un preprocesamiento que realmente les puedo decir que es lo que más nos hemos demorado. Casi que el 80% de nuestro trabajo en esta base de datos, en principio, fue limpiar la base de datos, porque pues mientras la base de datos sea estructurada por un humano, pues van a haber errores que toca limpiar. Y nos tocó hacer transformación de las variables a variables categóricas, variables cuantitativas. Y con base en eso, cuando ya hicimos todo eso, empezamos a modelar los datos y
tomando en cuenta las variables más relevantes, ya sea en la forma categórica y continua. Utilizamos técnicas de reducción dimensional, análisis por agrupamiento, análisis de series de tiempo, análisis de clasificación con redes neuronales. Fueron modelos en principio supervisados, o sea que tenían una etiqueta y yo sabía cuál era el resultado que les iba a dar, y eligiendo, pues como siempre, el mejor modelo con la mejor métrica de desempeño. Entonces, ¿qué encontramos? En principio, se logró encontrar en cada paciente un patrón de comportamiento a través del análisis de clúster, identificando en esta base de datos que esos estados clínicos se denominaban estables o el paciente estaba potencialmente estable o inestable y crítico, y estos estados se pudieron reproducir después en todos los modelos, me sirvieron de base como para etiquetar la respuesta en los demás modelos que cogimos. Luego hicimos un análisis estadístico bastante básico, pero súper importante, como fue realizar cadenas de Markov, y el desempeño fue muy bueno con variables ya sea continuas o categóricas, y en esta serie de datos, en esta base de datos, la interpretación clínica mostró que se encontraron cadenas de Markov con la nomenclatura de ellas, que eran pacientes con características de estado que llegaban a un estado absorbible, y eso era característico de pacientes que fallecían versus lo que no fallecían. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vimos en esta base de datos que el paciente que fallecía no era capaz de devolverse a un estado anterior que era un poco más estable, sino que iba directo para la muerte, es como lo vimos. Y en cambio el que no moría sí no entraba del todo al estado absorbible, que pues era el estado más crítico, sino que podría saltar de un lado a otro, y ya empezamos a hacer interpretaciones clínicas en cuanto a la variabilidad de respuesta. Luego, cuando empezamos a hacer predicciones, tuvimos nuestra primera caída, y en esta caída hicimos modelos ocultos de Markov, observando que los estados críticos como este que alcanzan a ver aquí con métricas de validación, fueron los estados menos frecuentes en la mayoría de los datos que tenía esta base de datos, siendo esto una limitación para el modelo para poder predecir los estados menos frecuentes. En cambio, si vemos estados como estable o potencialmente estable, en esta base de datos los pacientes se la pasaban, o sea, estuvieron más tiempo en estos estados, y entonces, claro, al modelo le quedaba mucho más fácil predecir estos estados que predecir el menos frecuente. Entonces, esto se convirtió en la tarea de los siguientes modelos para predecir. Entonces, vino nuestra segunda publicación y nuestro segundo modelo, que fue el Advice-BD, que significa anomalía en la detección de signos vitales antes del deterioro clínico, y mediante técnicas de ensamble que funcionan así como igual como consensos médicos por votación. Entonces elegimos los mejores modelos con los mejores resultados, y se realizó un proceso de ingeniería de característica, hicimos granularidad, empezamos a hacer ventanas de tiempo para predecir cuál era la ventana que mejor predecía cuándo se iba a poner mal el paciente, y empezamos a clasificar los datos por grupos etarios. Esto fue fundamental para mejorar la calidad de los modelos de clasificación, que fue este que hicimos aquí por consenso, por ensamble, y aquí observamos que les cuento que la heterogeneidad de los pacientes hacia que la predicción en las distintas ventanas de tiempo fuera mejor fue en los adolescentes. Mucho mejor la predicción que en los niños menores de 1 año. Realmente fue muy difícil las métricas de validación en predecir a este grupo etario, porque era muy variable los signos vitales. En cambio, en los adolescentes fue mucho más estable. Y aquí ya empezamos a estructurar un prototipo web con una ventana que fuera fácil para interpretar para el clínico cuando el paciente se estaba yendo hacia un lado crítico, se estaba inestabilizando o estaba estable. Entonces, hasta aquí la tarea era aumentar la cantidad de pacientes y registros en los grupos que teníamos menos representados, y volver a correr y volver a ver. Resulta que cuando aquí ya llevábamos 2 años y de pronto íbamos a mejorar nuestra base de datos estática, porque finalmente es una base de datos estática, aparece este modelo, que es el modelo de memoria temporal jerárquica, y pues esto va avanzando mucho, y cuando nos dimos cuenta que hay detrás de este modelo, casi que tiene que ver mucho de esos contenidos matemáticos de los que ya habíamos corrido,
y pues obvio nos pareció algo que de pronto ya conocíamos por lo que habíamos hecho y empezamos a mirar este modelo HTM, que es un algoritmo diseñado por Jeff Hawkins y él habla de la teoría de los 1000 cerebros. Este es un modelo de aprendizaje automático que imita la estructura y el funcionamiento del neocortes humano, la parte del cerebro responsable de las funciones cognitivas superiores, como es la percepción, el lenguaje, la memoria, a diferencia de otros algoritmos de inteligencia artificial que se basan en grandes cantidades de datos estáticos, como lo hemos realizado anteriormente en los algoritmos anteriores que les mencioné de clasificación. Este HTM se enfoca en el aprendizaje continuo a partir de datos secuenciales o temporales, como son los que se encuentran en el monitoreo de los pacientes, que son los signos vitales, que son señales de tiempo. El modelo aprende de la normalidad específica de cada paciente a medida que va procesando los datos y que se los vamos corriendo, lo que le permite detectar anomalías contextuales de manera individual y hace patrones, pero de cada paciente. Entonces, esto nos gustó mucho porque no teníamos que generalizar un comportamiento, sino que buscábamos el patrón en cada paciente. Este modelo HTM está diseñado para aprender del mundo en tiempo real, tal cual lo hace nuestro cerebro, y su capacidad para detectar anomalías de manera no supervisada. Eso quiere decir que él no sabe que es una anomalía, sino que la va aprendiendo en el camino cuando ve que el paciente tiene un patrón y de pronto se desvía. Y esto lo hace particularmente valioso en campos como el nuestro, como el de la salud. Entonces, aquí al lado, su estructura está conformada por esta columna que se llama la columna corticales, que funciona como las unidades básicas y descentralizadas del neocortes. Y dentro de ellas, esto que ven aquí en triángulo, están los spatial pooler, que es como el espacio de conglomerados, que es el componente algorítmico que reside conceptualmente dentro de la columna y es el responsable de convertir los datos que le vamos entrando en patrones de entrada y los convierte de manera fácil en algo binario, o sea, ceros y uno, y aquí lo llamamos en binario en normal a normal. Y además, este espacio de conglomerado tiene un SDR que se llama representación escasa distribuida, pero es el lenguaje de salida de ese espacio y finalmente es un vector binario y es ese lenguaje semántico de lo que se percibe que yo voy a interpretar y todas estas columnas están conectadas entre sí. Entonces, ya no les explico más de eso, pero creo que pude sintetizarlo ahí. ¿Y por qué es que es importante el HTM? Porque este andamiaje que les acabo de explicar le da eficiencia y es una forma muy eficiente de almacenar y procesar grandes cantidades de información. Y además esto del lenguaje binario le da mucha robustez, porque pequeños cambios o errores en la entrada de los datos, como por ejemplo, el paciente se le desconectó el oxímetro. Entonces, esto solo afectaría a unos pocos espacios, lo que permite que el algoritmo siga reconociendo el patrón original sin problema. Y de esta manera es muy fácil y rápido comparar dos espacios en su similitud y esto permite que este HTM detecte similitudes y anomalías en los datos de manera pues extremadamente rápida. Solo con correr los datos de los pacientes tuvimos ya un resultado acá. Y el modelo alcanzó una tasa de detección de anomalías superiores al 50% y esta tasa de detección nos arrojó una métrica de validación de F1 score del 77% en modelos personalizados por paciente. Además, el modelo se determinó en un periodo de aprendizaje, o sea, los ingenieros corrían el modelo y se demoraban 7 a 8 horas en aprender un patrón del paciente. Y después de esas 7 a 8 horas empezaba a mandarte alarmas si había una anomalía y te las detectaba en 1.7 minutos más o menos antes de que ocurriera el evento crítico. El aprendizaje en línea es ideal para el entorno de la UCI, ya que se adapta a la evolución de cada paciente sin requerir un costoso proceso de etiquetado. Y aquí hay una cosa, y es que se subraya la distinción cruzal
entre una anomalía estadística y una alerta críticamente relevante. El problema que teníamos hasta aquí es que un cambio brusco que podría ser una mejoría y se salía del patrón del paciente, también te mandaba la alarma y te decía que algo malo había pasado y te mandaba una señal de alerta y te la disparaba. Y cuando íbamos a ver, no, pues es que el paciente mejoró y no necesariamente fue que empeoró al patrón de él. Entonces, esto ya fue otra tarea que teníamos que solucionar. Entonces, lo que hicimos con los ingenieros fue crear unos subespacios que este modelo HTM nos los permite. Y este paso fue clave. En lugar de correr un único HTM a todas las señales, esta propuesta crea un modelo HTM independiente para cada combinación de dos signos vitales. Entonces, le pusimos un HTM, por ejemplo, a la frecuencia cardíaca con la saturación, a la frecuencia respiratoria con la frecuencia cardíaca y así, y él nos mostraba las posibles combinaciones que se podrían hacer. Entonces, esto nos mejoró muchísimo la interpretabilidad. Cuando un modelo de un subespacio detectaba una anomalía, el sistema sabe exactamente qué par de señales fue la que la causó. Esto proporciona una explicación directa y útil para el personal médico, transformando una alerta genérica en una información específica y nos redujo las falsas alarmas. Por ejemplo, nosotros aquí también pusimos un filtro, empezamos a poner filtro y fueron las variables demográficas que recogimos y entonces le pusimos un filtro solo de la edad. Y esto evitó que generara alertas cuando un paciente mejoraba rápidamente. Entonces, eso nos mejoró muchísimo y además le pusimos, se puso a hacer un cálculo de criticidad global, que no es más que un nivel de alerta del paciente cuando se acumulan puntuaciones de anomalía en todos los subespacios y lo va normalizando. Y esto hace que el sistema sea resiliente a la pérdida temporal de señales, porque este es un problema de este modelo, y es que él va perdiendo información, pero información después de, pues, de pronto de tener información almacenada de más de 5 días. Entonces, esto, pues, nos convirtió el sistema un poquito más resiliente. Entonces, aquí, ¿cuáles fueron los resultados cuantitativos? El modelo obtuvo una precisión promedio del 66% y una sensibilidad del 58%, que es como RAS, pero realmente nos está mejorando en la medida que vamos introduciendo variables demográficas. El resultado cualitativo, el mayor éxito, pienso yo que fue las alertas que se volvieron dicientes y accionables, ya que el personal médico podía ver qué par de variables eran las que causaban el problema de la alerta. Y se logró una reducción de falsas alertas o fatiga de las alarmas de los monitor en un más o menos, en un 39% más o menos, en comparación pues al modelo anterior. Este estudio demuestra que para la adopción clínica la interpretabilidad es tan importante como la precisión. Una alerta explicable es más valiosa que una alerta ligeramente más precisa, pero incomprensible. Y esto es como la pantalla que proponemos, en donde pues el clínico puede estar viendo los datos de su paciente, si él quiere tener más información estadística lo traerá, pero también le muestra cuáles fueron las variables que están disparando la alarma. Y eso es importante porque a veces uno en cuidado intensivo, pues es en general, en lo que yo he corrido acá, la cardíaca es la que más marca con la frecuencia respiratoria, pero cada paciente puede tener su variable de signo vital, que es el que le marca el deterioro. Entonces, eso lo podemos ver acá. Y como conclusión, el objetivo final, pues realmente es y seguirá siendo desarrollar una herramienta de inteligencia artificial que sea no solamente técnicamente precisa, sino también clínicamente útil y confiable para el personal médico de la UCI. El manejo de los datos es el desafío más crítico y el factor determinante para el éxito de estos modelos. El contexto clínico, pues, es totalmente necesario para reducir el ruido, incorporar los rangos de normalidad por edad o las variables demográficas básicas que estamos empezando a introducir, realmente nos reduce las falsas alarmas. No existe un enfoque único, pues se puede utilizar modelos supervisados y no supervisados porque son complementarios y esto depende, es del conjunto de datos que tú tengas que se adapte al modelo que tú quieras correr.
¿Qué es importante para finalizar la validación externa de los resultados? Ahorita que estoy trabajando con ingenieros y laboratorios de monitores, ellos muchas veces están afanados como por sacar la aplicación sin hacer la validación externa y esto no se puede permitir. Realmente si uno no hace la validación externa de su modelo, no puede estar cruzándolo con cualquier paciente. Primero hay que probarlo y pues creo que eso es parte de las conclusiones más importantes. Este es nuestro grupo de ingenieros, somos bastante diversos y pues seguimos trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ledis, una conferencia muy ilustrativa y pues tenemos algunas preguntas en el chat que las iremos teniendo al final. Continuamos nuestro webinar con el doctor Santiago Minota. Él es médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo pediátrico, especialista en docencia para profesionales de la salud. Es pediatra intensivista de la Clínica Cardiovid y del Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín. Es líder del grupo POCUS del módulo pediátrico, coordinador del diplomado POCUS básico pediátrico y neonatal de la Clínica Cardiovid y la Universidad Pontificia Bolivariana. Y nos acompañará entonces con esta siguiente conferencia, optimizando la toma de decisiones en la UCI pediátrica a través del uso de la ecografía. Bienvenido, doctor Minuto. Bueno, buenas noches, ¿sí me escuchan? Lo escuchamos. Gracias. Bueno, gracias primero a Viatria, a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, pues por esta invitación. Y bueno, Ledis me abre un campo grandísimo para complementar, porque esto simplemente es un complemento de lo que hacemos diariamente en la unidad de cuidado intensivo y es el uso de la ecografía como una herramienta adicional. No sé por qué no me está pasando las diapositivas. No sé, Alejandro, si sabes. Creo lo puede activar de la parte inferior izquierda, lo pasa con las flechas. Y no se le activan. Quiere que un segundito. Si quiere, vuelva y comparta la presentación. Creo que ahí nos arranca. No, no está pasando. Si quiere, hágale de nuevo y hágale clic sobre la presentación. A veces queda como en como una ventana, como una especie de emergente y no coge. Listo. Listo, Alejandro, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces arrancamos rápidamente con la definición del POCUS y es una técnica de ultrasonido portátil realizada e interpretada a pie de cama o en el punto de atención, como se llama, pues, digamos, en las últimas publicaciones. Y digamos que lo más importante para esta presentación es lo que nos permite orientar el manejo inmediato del paciente. Eso es como la principal objetivo, pues, de esta presentación. Hay unas características, pues, que son claves digamos, como tal de la herramienta, que es una evaluación dirigida por objetivos. Si yo no he hecho un muy buen examen físico y una muy buena historia clínica, la probabilidad pretest del estudio pues no me va a dar nada. Entonces, el hacer la ecografía desligado de un examen físico completo pues no sirve para absolutamente nada. O sea, la primera gran conclusión de esta presentación es que no hagamos ecografía por hacer. Tenemos que tener un muy buen contexto de lo que le está pasando al paciente. Una de las herramientas o de las ventajas bien grandes de esta herramienta es la interpretación inmediata, la integración con hallazgos clínicos, como ya lo venía mencionando, y la toma de decisiones en tiempo real. ¿Listo? Vamos a ver algunas, y soy enfático en algunas porque son muchísimas más, de los usos que podemos tener en el POCUS para manejo de excesos vasculares, sobrecarga hídrica, el paciente que está para la decanulación o para la evaluación de la posición de la cánula, todo lo que es el manejo del trauma con el fase extendido, la evaluación de la congestión venosa a través del VEXUS, la respuesta a volumen
o la sensibilidad precarga, los derrames pericárdicos, la evaluación del ductus, de la hipertensión pulmonar, la interdependencia ventricular, la función del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, todo lo que son complicaciones como hematomas perivasculares, trombosis venosas, los posicionamientos de los catéteres o de las puntas de los catéteres, las funciones lumbares, muchos de los procedimientos que hacemos o hacíamos en cuidado intensivo a ciegas, ya la mayoría las estamos haciendo a través de ecografía, evaluaciones anatómicas del sistema nervioso central, de la presión intracraneana, patología parenquimatosa pulmonar es lo que más se está haciendo y ahorita lo vamos a ver, la evaluación diafragmática en el contexto del winning del soporte ventilatorio, hallazgos de enterocolitis, mucho más sensible a la ecografía para el diagnóstico que la radiografía convencional, flujo sanguíneo cerebral, muerte encefálica y muchas otras más, utilidades que tiene el focus en el contexto del cuidado intensivo. Sin embargo, pues esta charla no es de los usos, sino de cómo optimizamos la toma de decisiones a través de la ecografía y generalmente siempre el problema es de indio y no de flecha, pero a veces el problema también es de la flecha. Entonces, en este contexto, vamos a ver lo que más me interesa es aprender a reconocer las características propias de la herramienta, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta algunas limitaciones o algunos riesgos. La dependencia del operador, hay variabilidad inter e interobservador, que esto es lo que tenemos que ir corrigiendo a través de lo que es la formación en focus. Muchas de las limitaciones del paciente como tal, y es la ventana acústica. A veces no vemos por algunas patologías propias que tiene el paciente, entonces la interpretación pues se nos complica y la toma de decisiones puede estar limitada, pero es por una ventana acústica limitada. Evaluaciones puntuales, eso quiere decir que esto es una cosa en el momento y esto, digamos, yo no lo veo como una limitación, sino como una ventaja y como es a pie de cama, entonces estamos viendo es el momento en que está el paciente. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé si a muchos de ustedes les ha pasado que uno, por ejemplo, hace una evaluación POCUS para el paciente que está hipoxémico, y chocado con un componente parenquimatoso pulmonar y no quiere descartar hipertensión pulmonar a las 3 de la mañana en un turno y claramente tiene signos indirectos de hipertensión pulmonar. A esa hora uno le cambia la estrategia ventilatoria, lo recluta el pulmón, no le pone óxido nítrico y cuando le pide el ecocardiograma el cardiólogo, 12 horas después que llega ya no tiene hipertensión. Pues por supuesto, porque usted ya lo manejó el resto del turno. Entonces esto es una cosa muy dinámica. Entonces puede que sea una limitante, pero puede que sea una ventaja porque usted está viendo en el momento qué le está pasando al paciente y cuando usted pone una terapia, cómo es la respuesta a esto. Algunos riesgos es la falsa confianza y esto también va ligado al grado de entrenamiento que tengamos. Algunos sesgos cognitivos como es la confirmación y digamos la interpretación y el retraso del diagnóstico, sobre todo para estudios muy prolongados, pero digamos que esto es, ahora lo vamos a ver con respecto a la radiología convencional, que esto nos ha permitido tomar decisiones a pie de cama. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia o las ventajas o desventajas del POCUS frente a la ecografía convencional? El POCUS es una evaluación que es enfocada, o sea, no es una cosa para tomar diagnósticos anatómicos, sino funcionales. Esa es como la representación principal de esta estrategia. Generalmente respondemos preguntas, no hacemos diagnósticos. Entonces, el paciente está, el choque es por esto o por esto. El paciente, digamos, necesita volumen o soporte inotrópico, entonces digamos que nos respondes preguntas más de hacer diagnósticos etiológicos. Como les mencionaba, siempre tiene que ir integrado el examen físico, que permite tomar decisiones inmediatas y es portátil, que esa es la gran diferencia, no nos toca esperar a que venga algún equipo mucho más grande o un aparato distinto o un otro subespecialista para tomar una conducta en ese momento. Con respecto a la ecografía tradicional, pues es más una evaluación comprensiva, es diagnóstico detallado, un reporte formal diferido, ya hay que tener una planificación terapéutica para lo que se va a reportar y generalmente son equipos, digamos, mucho más sofisticados. Esto pues obviamente es complementario, no es excluyente y simplemente el POCUS nos orienta a decisiones clínicas pues a la cabecera del paciente. Esto finalmente se ha venido, digamos, mencionando como el nuevo estetoscopio del intensivista y representa como esa evolución natural del examen físico. Cuando me refiero a esa extensión del examen físico es que nos permite confirmar cosas, lo que antes no veíamos, y siempre pongo el ejemplo del paciente escéptico. Entonces el paciente escéptico cuando llega a las guías nos decían, primero pásele 3 bolos, después pásele 2, pero ¿por qué 2? ¿Por qué no 1? ¿O por qué ningún bolo? ¿Por qué no arrancamos con soporte vasoactivo de una vez? Entonces esta objetivización, que me gusta mucho la palabra, la objetivización a través de la ecografía de lo que le está pasando al paciente en ese momento,
me permite tomar conductas o estrategias terapéuticas dirigidas. Muchos de los pacientes ni siquiera necesitan un bolo, necesitan empezar soporte inotrópico de una vez. Obviamente también nos permite tener una detección de posibles patologías ocultas, la cuantificación de la severidad, esto lo vamos a ver sobre todo en pulmón, y monitoría de la respuesta terapéutica. Entonces, cada vez que instauramos una estrategia, un bolo, inotrópicos, cambios del ventilador, vamos a ver, digamos, de forma seriada la evaluación de la ecografía, si respondió o no respondió. Cuando miramos las ventajas de métodos tradicionales, pues es una herramienta que no permite, bueno, genera radiación ionizante, es repetible cada vez que queramos, o sea, cada vez que pongamos una terapia tenemos que reevaluar a través de la ecografía. Lo más importante, nos da información en el momento, no hay que esperar a un reporte. Y es muy costo efectivo. O sea, estudios de costo efectividad del uso de POCUS en las distintas patologías, pues hay muchísimo. Digamos que, ¿cuáles serían las áreas de impacto en cuidado intensivo? Pues son muchas, pero traigo estas 4. En el sistema cardiovascular, sobre todo en el paciente con choque. Podemos hablar de función sistólica y diastólica de ambos ventrículos, el estado de volumen intravascular o de sobrecarga hídrica, que también se está trabajando mucho en eso. Cómo responde mi paciente a líquidos o no, si es un paciente sensible o tolerante a la precarga, los taponamientos y los derrames, el sistema respiratorio, pues digamos en los adultos generalmente, y protocolos para el paciente con disnea, el paciente que haya con dificultad respiratoria, hay que buscar la causa. Entonces me permite determinar una posible etiología, pero también tomar conductas en el momento, o sea, a pie de cama. Y ya vamos a ver un poquito más de la parte respiratoria que nos compromete a nosotros en la unidad de cuidado intensivo, específicamente pediátrica. El sistema renal, estamos trabajando mucho en congestión venosa, perfusión renal y algunas, digamos, alteraciones de índices de perfusión a través de flujos del riñón. Y de procedimientos, pues hay montones. Digamos, lo que más hacemos en el diario vivir de la unidad de cuidado intensivo son análisis vasculares, pero hacemos punciones lumbares, paracentesis, toracentesis, pericardiocentesis, confirmaciones de intubación. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer a través del POCUS. Y finalmente, este es un resumen de la sensibilidad y especificidad global de acuerdo a los sistemas que les vengo contando. O sea, qué hacemos en cardiovascular, respiratorio, renal, y digamos, esto es una sensibilidad global, pero para cada una de los patrones fisiopatológicos o de las patologías, tenemos una sensibilidad y una especificidad específica de cada uno de los componentes. Ahora bien, con respecto al algoritmo de decisiones, que finalmente es la que nos compete en esta charla, empecemos por el choque pediátrico. Digamos que aquí, digamos, nos permite primero saber cuál es el fenotipo o el clúster al cual pertenece ese paciente, que es un paciente hipovolémico o con disfunción ventricular, o el paciente que está taponado, ¿sí? Entonces nos permite saber, primero, qué tipo de paciente tenemos frente a nosotros. Segundo, si tiene bajo volumen intravascular, saber si a pesar de que nos muestra que es hipovolémico, saber si responde sí o no, porque muchos de los pacientes podemos tener choques mixtos de hipovolémico con choque cardiogénico, y para eso hay muchas de las variables, como las vemos aquí, que las más representativas para nosotros en pediatría vienen derivadas de la medición del BTI o de la integral velocidad-tiempo, donde podemos ver la variación, digamos, a través de challenge o de retos con volúmenes, o digamos lo que se está haciendo ahorita para no generar daño es la elevación pasiva de las piernas. Además de esto, pues nos permite hacer una clasificación o una categorización para saber cómo yo manejo a pacientes, si es un paciente hipovolémico, si es un choque cardiogénico distributivo, y de eso me permite generar finalmente, que para eso es esta presentación, la intervención o los cambios que yo voy a hacer en ese paciente. Y finalmente, desde la parte todavía del choque, ese subgrupo del paciente que es bajo volumen intravascular efectivo, pues ahí se han descrito muchas variables. Esas son las que más, pues, son como más publicables, por decirlo así. Hay algunas, digamos, con un rendimiento un poco menor, sobre todo en el paciente con respiración espontánea y en el paciente pediátrico. Sin embargo, como les mencionaba, no me voy a tener mucho en esto. A las que más le está apuntando la literatura es todo lo que es derivado del BTI, como por ejemplo la velocidad, la variación de la velocidad pico aórtica, y ese delta de BTI, si lo hacemos con un challenge o con un reto o con una elevación pasiva de las piernas. Y finalmente, pues aquí está la sensibilidad y especificidad específica de cada una de estas variables para la evaluación a pie de cama, si el paciente responde o no responde a líquidos. Obviamente esto es bien importante, lo veníamos mencionando hace un momento, y es que esta evaluación hemodinámica a través de la ecografía siempre se tiene que integrar con el contexto clínico del paciente, lo que mencionábamos. Si no tiene una probabilidad pretest, pues nos va a dar hasta información que es errónea y podemos tomar conductas que no son las correctas.
Entonces, esto finalmente, lo que les digo, nos permite tanto categorizar como evaluar la respuesta a las terapias que yo utilizo. Y finalmente, cada vez más salen, digamos, distintos protocolos. Cuando me refiero a protocolos, POCUS es la sumatoria de áreas anatómicas en el cuerpo donde hacemos evaluación a través de ecografía para tomar una conducta. Les pongo un ejemplo, el protocolo Roche. El protocolo Roche, y ya tenemos pues un protocolo P-Roche, que es el pediátrico, que por cierto salió hace 10 años y no lo usamos. El protocolo Roche lo que me permite determinar es el paciente que llega con una hipotensión o una inestabilidad hemodinámica sin un foco claro. Entonces nos empieza a evaluar lo que es la bomba, lo que es el tanque y lo que es las tuberías. Es un enfoque, digamos, bastante fisiopatológico, muy interesante del protocolo Roche, pero que finalmente nos va mostrando cuál sería el posible foco de donde está el problema. Y así ellos proponen el protocolo Roche, que es lo que deberíamos ir haciendo o ir pidiendo adicionalmente. El protocolo FOL, que es el de cuánto, digamos, repongo de líquidos, y el protocolo del Vexus Score, que es simplemente si ya me pasé de volumen, entonces cómo tengo que empezar a desreanimarlo si yo estoy en una sobrecarga de volumen. Ahora bien, otro de los puntos bien interesantes en el POCUS para toma de decisiones es el paciente con falla respiratoria. Y digamos que cada vez salen más y más protocolos, pero el protocolo Blue es como la bandera del pulmón, donde tenemos, digamos, algunos clústeres o algunos patrones característicos, como el patrón A, que es el, digamos, el del pulmón normal o el paciente que está sobredistendido, sobreaireado. El patrón B, que es el patrón de edema pulmonar o lo que se conoce en ecografía como el síndrome alveolar intersticial. El patrón, digamos que alguna literatura, sobre todo los chilenos, les gusta poner epónimos a esto, el patrón C, que es el de consolidación, con, digamos, una característica muy específica que ya la vamos a ver en un momento, y es esa diferenciación con respecto a la radiografía convencional de cómo podemos abordar algunas imágenes específicas de ecografía para determinar si es o no es una neumonía, a diferencia de la radiografía convencional. Y el neumotórax, que finalmente pues es muy superior con respecto a la radiografía convencional. De hecho, el 30% de los neumotórax que no se ven en radiografía se ven con ecografía, entonces el rendimiento en neumotórax es muy superior con respecto a la radiografía convencional. Y cuando hablamos de la precisión diagnóstica, pues esto es una sensibilidad global y específica del 90 y el 94%. ¿Qué es lo importante de esto? Y es que tenemos un diagnóstico en menos de 3 minutos, diferente a que tengamos que esperar el tecnólogo a que traiga el aparato para la toma de la radiografía. Y digamos que para ecografía pulmonar es uno de las ramas del POCUS que en habilidad técnica no se necesita mucho entrenamiento. Se ha descrito que con 25 estudios ya uno puede empezar a hacer evaluaciones pulmonares a través de la ecografía. Y hay una cosa bien importante, sobre todo para neumonía, esos son 5 metaanálisis que han salido sobre todo específicamente de la comparación en el diagnóstico de neumonía, específicamente en neumonía entre POCUS y radiografía convencional, encontrando que claramente la sensibilidad es mucho más alta cuando la comparamos aproximadamente del 95%, cuando se compara con placa de tórax, y la especificidad siempre es muy parecida, muy similar a la radiografía. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que hay una importante heterogeneidad de la patología específica de los pacientes y obviamente, como lo mencionaba también Ledis, de los grupos etarios. Entonces, de las cosas que mencionan los metaanálisis es esa heterogeneidad, que a veces puede que los valores no coincidan en algunas ocasiones, pero que finalmente el rendimiento para el diagnóstico de neumonía es muy superior en el contexto de la neumonía y la ecografía. Ahora bien, hay una patología, digamos, que nos ha partido el coco durante muchos años, y es la bronquiolitis. ¿Por qué? Porque pues, las guías dicen que a la bronquiolitis no se le hace placa de tórax, simplemente se evalúa con scores clínicos. Pero entonces, digamos que sale en el 2021 este estudio, pues, que es como el más clásico, que es el LUSBRO, donde miran cuáles son los desenlaces de la bronquiolitis en la evaluación a través de la ecografía, encontrando, pues, digamos, esto se hace con un puntaje que se llama el LUS Score, y es la evaluación de 6 u 8 cuadrantes, depende de lo que uno vaya de la escala que uno coja, para hacer la evaluación de ambos hemitórax y hacer una sumatoria de esos puntajes. Digamos que cuando se hace esa sumatoria y se encuentra un LUS Score por encima de 6, esto me da una sensibilidad del 90 y una especificidad también casi del 90%, pero una cosa bien importante, no es para el diagnóstico de bronquiolitis.
porque sabemos que es un diagnóstico clínico, simplemente es un diagnóstico, es una respuesta de pronóstico. Entonces, cuando tenemos un luz score por encima de 6, es el paciente que sí o sí está hospitalizado con una alta probabilidad de subir a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, fíjense que la ecografía ya nos da un valor pronóstico, ¿sí?, para este ingreso a la unidad de cuidado intensivo, y por eso hay una estratificación de riesgo de acuerdo a este luz score para poder saber si es un riesgo bajo, moderado, alto o muy alto. Y esto nos va a determinar si el paciente que estando en el servicio de urgencias, que como es una bronquiolitis no se le hace radiografía, a través de la ecografía yo ya sé que esto ya está estudiado, porque tenemos generalmente, digamos, ahorita les muestro las publicaciones, lo que es el Luzbro, o la otra escala es el Lux con C. Tanto el Luzbro como el Lux nos determinan que en la medida en que hay mayor puntaje de esta evaluación ecográfica, el paciente se complica más. Pues claro, es muy lógico, pero digamos que esta estratificación me dice el que tiene más de 6 va para la UCI, el que tiene más de 8 generalmente requiere algún dispositivo de oxigenoterapia, el que tiene más de 13 generalmente requiere ventilación mecánica invasiva. Entonces, esto nos da finalmente toma de decisiones a la hora de evaluar un paciente que por lo general estábamos evaluando solamente a través de escalas de severidad clínicas. Otro punto importante es cómo evaluamos las causas reversibles del paro para toma de decisiones en el momento del paro. ¿Sí? Entonces, todo lo que es la evaluación a través de ecografía de signos indirectos o directos que son más difíciles, como la evaluación de un trombo en el tronco de la pulmonar o en alguna de las dos ramas, que esto es bien difícil de ver. El infarto, pues obviamente es la hipoquinesia o el compromiso de alguna de las paredes del ventrículo, el taponamiento, que claramente pues lo podemos ver fácilmente con la ecografía a pie de cama, y el neumotórax a tensión. Esas son digamos, como las causas potencialmente reversibles que yo podría diagnosticar a través de la ecografía a pie de cama, y digamos que los protocolos que hay de causas reversibles de paro, que generalmente es el protocolo FIL con L, o el protocolo FEAR con R. Esos protocolos, lo más importante que, digamos, hacen énfasis es en el entrenamiento. Usted tiene que ser capaz en menos de 10 segundos, cuando hacemos la pausa de las compresiones para dar ventilaciones, en esos 10 segundos usted tiene que diagnosticar cuál es la causa reversible del paro. Y ahora bien, que no lo voy a tocar en este momento, pero es aún más interesante, y es la detección de un patrón que solamente es un patrón ecográfico, que se llama la pseudoactividad eléctrica sin pulso, que cuando encontramos ecográficamente, porque vuelvo y repito, es un diagnóstico ecográfico, el paciente que está en pseudoactividad eléctrica sin pulso tiene mejor pronóstico, y hay que seguir haciendo RCP, del paciente que tiene una verdadera actividad eléctrica sin pulso. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Digamos, ¿qué serían las ventajas específicas? Pues para nuestro grupo poblacional, la radiación no ionizante, que ya lo han mencionado, es un examen no invasivo, la evaluación es continua, o sea, tenemos que hacer monitorías repetitivas. Como guía para procedimientos, la ventana acústica es buenísima, sobre todo si es entre más pequeñito el lactante, vemos muchas más cosas en el paciente adolescente o en el adulto, por ejemplo, sobre todo para pulmón, y la ventana transtorácica para el corazón a veces es limitada. Entonces, nosotros tenemos ciertas ventajas pues para esto. Y lo otro es la evidencia de la seguridad de este tipo de herramientas, sobre todo para accesos vasculares, como para reducción de complicaciones, para funciones lumbares y para intubación. Entonces, claramente, tanto para pronóstico como herramienta de mejoría en la seguridad de los procedimientos, pues es clara las ventajas. Con respecto a la sepsis pediátrica, que es otra cosa que nos da mucha lidia, digamos, el protocolo de identificación precoz de la disfunción en este grupo poblacional, digamos, va encaminado como a 3 grandes momentos. La evaluación inicial, que es evaluación de la función global sistólica y diastólica, digamos, el componente diastológico. Lo otro es el monitoreo hemodinámico, y es de acuerdo a lo que yo le empiece a poner al paciente en esas reevaluaciones, si el paciente mejora o no. Por ejemplo, si yo empiezo a ponerle líquidos, si el paciente es sensible a la precarga, o sea, si yo lo que hago hace que se me mejore un 20% el índice cardíaco o el gasto cardíaco medido a través del BTI. Eso me da una respuesta a mí válida de que yo tengo que seguir poniendo líquidos. Pero si yo eso no pasa, quiero decir que ese paciente no le tengo por qué poner más líquidos, porque no me va a responder, y tengo que buscar otra estrategia de acuerdo a lo que yo haya evaluado con ecografía. Y otra cosa muy importante es ese proceso de desreanimación cuando el paciente ya está estable, y es la detección de la sobrecarga a través de
protocolos que incluyen, por ejemplo, la cava inferior, que incluye el pulmón, y en este caso, digamos, un índice que es la relación EE', que es a través del TDI o el Doppler tisular, que nos va a determinar componentes de alteración de la relación diastólica y aumentos de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, finalmente, todas estas herramientas nos permiten interpretar o evaluar al paciente desde la parte cardiovascular en el contexto de la sepsis. Otro de los componentes también que nos permiten tomar decisiones a través de la ecografía es la evaluación del paciente que está con ventilación mecánica, y hay varias, digamos, herramientas en las cuales o momentos en los cuales utilizamos la ecografía, por ejemplo, la evaluación diagnóstica de la disfunción diafragmática del paciente crítico a través de los grosores y las excursiones diafragmáticas. Y, por ejemplo, desde mi experiencia, lo que nos ha funcionado mucho también es, por ejemplo, en los pacientes con cirugías de tórax o cirugías cardíacas, el paciente que no va bien desde la parte de la mecánica ventilatoria o que no se deja destetar del ventilador, las parálisis diafragmáticas. Ha sido una herramienta buenísima y a pie de cama que nos ha permitido diagnosticar esto. Todo lo que son las sincronías, la detección de complicaciones como los neumotórax y la titulación del PEP para reclutamiento a través de ecografía también es una herramienta supremamente válida y a pie de cama. Y finalmente, el algoritmo propuesto para estas tomas de decisiones pues, en la UCI pediátrica, siempre deberíamos hacerlo al ingreso, de acuerdo y en el contexto de la evaluación clínica que le hemos hecho al paciente para mejorar esa probabilidad pretest del examen. Si es una función cardíaca, si es un estado de volumen, si es un paciente con patología pulmonar, dependiendo con lo que ingrese el paciente, pero al ingreso deberíamos tener como nuestro punto de base. ¿Por qué? Porque en la medida que empiezan a pasar los días o el paciente se empeora y tenemos scores o tenemos escalas de deterioro clínico o en este caso de deterioro radiológico a través del POCUS. Otro componente es en el momento de la estabilización hemodinámica. Entonces, a mi paciente, ¿qué le sirvió? Y es una cosa muy dinámica, porque entonces yo le paso un bolo, pero posiblemente el segundo bolo ya no me responda. ¿Será que me toca ponerle vasoactivos? Y seguramente la titulación del soporte vasoactivo me va a empezar a mejorar muchos de los componentes cuantitativos que tenemos en el POCUS, como por ejemplo la fracción de decisión del acortamiento, que a veces es bien difícil de interpretar porque son medidas, a pesar que son cuantitativas, que son medidas dependientes de carga. Entonces, es bien bonito ver en la medida que nosotros empezamos a desmontar el soporte vasoactivo, mejoramos la poscarga de ese ventrículo y la contractilidad se empieza a ver de forma objetiva, valga la redundancia. Entonces, como dije al principio, esta herramienta nos permite objetivizar lo que antes no veíamos. Otro de los puntos importantes es el monitoreo continuo. Yo hago una terapéutica o pongo una estrategia terapéutica y tengo que reevaluarlo. Y finalmente la preparación para el egreso. Esto pues hace un contexto de cómo va la evolución al final de la patología específica del paciente. En este caso también adicional la función diafragmática en el paciente que lo queremos desmontar de la ventilación mecánica. Mucho cuidado que no estoy diciendo que solamente el Winning evaluamos el diafragma. Los protocolos de Winning incluyen el parénquima pulmonar, el diafragma y la función del ventrículo izquierdo, tanto sistólica como diastólica. Entonces es un protocolo que me permite saber la probabilidad, eso es probabilidad, si el paciente va a fallar o no va a fallar la extubación. Y los impactos en los resultados clínicos: reducción en tiempo diagnóstico en un 38%, la reducción de complicaciones, como ya lo hemos visto, eso depende de cada uno de los procedimientos, pero la reducción global es aproximadamente del 42%. Y reducciones en estancia hospitalaria. Aquí no metí costo-efectividad, estudios de costo-efectividad, porque pues hay bastante cosita de acuerdo a la patología que estemos evaluando a través de la ecografía, pero finalmente, a pesar de que hay muchas ventajas, aún todavía falta por determinar, digamos, el pronóstico, sobre todo para mortalidad. Y ya para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones internacionales? Aquí tenemos como, digamos, una gama de algunos consensos para el uso del POCUS, sobre todo, por ejemplo, vean ustedes en la UCI pediátrica, como ecocardiografía, en el servicio de urgencias, y digamos que para lo que nosotros hasta el momento nos viene, digamos, rigiendo, es el consenso del 2020 de la Sociedad Española, que es el EPSNIC del 2020, donde están todas las recomendaciones con grados de evidencia de cuáles son las utilidades del POCUS, tanto en pediatría como en neonatología. Y con respecto a estos consensos internacionales hay varios puntos claves. Uno, formación estructurada. Es importantísimo que se empiece a implementar la formación estructurada en todos los niveles. Ya muchas universidades están implementando desde pregrado. La certificación periódica, esto pues igual como cuando uno hace un RCP, cada tanto tiempo uno debería certificarse. La integración a los currículos
de los programas que estamos en formación, tanto de pregrado como posgrado, y una cosa muy importante que son los protocolos institucionales. Eso tiene que estar protocolizado, de cómo hacemos el POCUS. Y ya finalmente las conclusiones y perspectivas y cuál es el futuro de esta herramienta, es que es, como lo mencionaba al principio, es una herramienta que es complementaria, o sea, esto no va solo. La ecografía sola no sirve para nada, está ligada o anclada a un excelente examen físico y un muy buen interrogatorio. El entrenamiento continuo es clarísimo, o sea, eso no es negociable en la medida, y eso lo mencionaba ahorita, que pena que se me pasó, todos los metaanálisis que mostramos, los 5 metaanálisis de la comparación de la ecografía versus radiografía para el diagnóstico de neumonía, todos hablan que en la medida en que el operador esté mejor entrenado, el rendimiento de la ecografía es mucho mayor. Solamente hablando de la ecografía y más cuando se compara con la radiografía. O sea, es claro que el entrenamiento es directamente proporcional a la calidad de la precisión de esta herramienta. Y digamos que tenemos en el futuro para esto, la miniaturización. Cada vez vemos más, digamos, los equipos portátiles que ya están distribuyéndose y estudios de costo-efectividad cuando han comparado estos equipos portátiles con las máquinas tradicionales. La costo-efectividad es mucho más alta de esos equipos. O sea, digamos que en países industrializados la tendencia es a conseguir una tablet con un equipo portátil porque es mucho más fácil, más portable y más barato. Inteligencia artificial, esto tiene que ir, digamos, asociado a Machine Learning, que es lo que está trabajando ahorita. Hay una de las casas comerciales de ecógrafos que está trabajando con inteligencia artificial y con esta interpretación automatizada, y además con Telefocus, que esto pues lleva haciéndose muchos años el Telefocus, sobre todo en áreas rurales, realidad aumentada, integración con documentación automática, los algoritmos predictivos, que era también lo que estaba mostrando Leis hace un momento, simulación avanzada. Esto pues cada vez más se está haciendo, sobre todo pues digamos los que estamos haciendo entrenamiento, tener escenarios de simulación, y lo otro es la certificación, que cada vez pues van saliendo más cositas. Obviamente, como siempre, adultos nos lleva años luz, pero digamos que en pediatría hasta ahora llevamos este consenso que les digo, que es del EFNIC del 2020, que es para pediatría y para neonatología. Y quiero terminar la presentación diciendo que el POCUS va representando la democratización de las imágenes médicas. Antes esto era solamente exclusivo de los radiólogos y exclusivo de los cardiólogos. Ya es una herramienta que tenemos a pie de cama o en el punto de atención, y esto nos permite llevar diagnósticos avanzados directamente a la cabeza del paciente. Tener muy en cuenta que a pesar que esta es la democratización de la imagen médica, siempre, cada vez que, digamos, estamos hablando del tema, soy muy enfático en el respeto absoluto por los colegas, tanto por el radiólogo como por el cardiólogo. Un estudio POCUS jamás va a reemplazar un ecocardiograma. Y entonces, a pesar que esta es la democratización, hay que tener mucho respeto por el colega, tanto el radiólogo como el cardiólogo. Y que finalmente, si uno tiene claras las indicaciones de lo que me va a dar el POCUS o la respuesta que me va a dar el POCUS, no tiene nada que ver con el estudio que hace un radiólogo formal. Es otra cosa y es digamos, es una evaluación para responderse preguntas a pie de cañón. Y eso era todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias, Santiago. Una excelente conferencia que nos amplía el uso y la aplicación del POCUS en nuestros pacientes críticos pediátricos. Continuamos entonces con nuestra siguiente conferencista, la jefe de enfermería Sandra Milena Guayara. Ella es enfermera especialista en cuidado crítico pediátrico, es jefe de área de las unidades pediátricas de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien nos hablará hoy de decisiones inteligentes para la administración segura y la administración de fármacos en la UCI pediátrica. Bienvenida, jefe Sandra. Hola, buenas noches a todos. Ya comparto la presentación. ¿Ya se ve la presentación? Ahí ya la veo. Listo, muchas gracias por la invitación. Hoy les quiero compartir algo de la experiencia de lo que hemos venido trabajando en la institución y de lo que hemos aprendido de la literatura y de otras instituciones. Entonces, para comenzar,
Cada decisión en la administración de medicamentos es un puente entre la vida y la seguridad del niño. Usarlo con juicio crítico es nuestra responsabilidad. Creo que es de las principales cosas que nos debemos llevar el día de hoy, dado que en grupo poblacional que nosotros tenemos en las unidades de cuidado intensivo, por ser tan amplio, desde el mes de vida hasta los 17 años, cada decisión que yo tome y cada decisión crítica que yo llegue a tomar en el momento de la administración del medicamento puede cambiar el desenlace de nuestros pacientes. Este es el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. Y como introducción, la administración de medicamentos en la UCI es un proceso crítico y de alto riesgo. La toma de decisiones debe ser basada en protocolos que se desarrollen según las instituciones, en evidencia científica y en un juicio clínico que deben tener los enfermeros que trabajan en las unidades. Debemos recordar que nuestro grupo poblacional tiene una alta vulnerabilidad, dada la fisiología que manejamos, tener en cuenta que no es lo mismo administrarle medicamentos a pacientes de un mes, 2 meses de edad, al adolescente de 18 o al niño que está en una edad de 10 a 9 años. Una mínima variación en la dosis nos podemos generarle al paciente toxicidad o una ineficacia. La combinación de fármacos y no tener en cuenta las interacciones medicamentosas también nos puede llevar a tener errores en la administración. Recordar que nosotros todo lo hacemos, todas las administraciones y todo lo que vamos a hacer con nuestro paciente, lo hacemos un cálculo basado en la dosis, en el peso del paciente, la superficie corporal y las debemos ajustar a la condición clínica del paciente. Esto hace que tengamos que tener una mayor precisión en el momento en cual vamos a hacer la preparación y desde la formulación misma del medicamento, teniendo en cuenta que una coma que se nos vaya a un punto que no tengamos en cuenta puede cambiar totalmente el desenlace de nuestros pacientes. Y entender que la complejidad en las UCIs tiene un aumento mayor en el momento de la criticidad en el que yo voy a tomar la decisión por la polifarmacia que se está manejando en nuestros pacientes pediátricos. Han hecho diferentes estudios en los cuales han venido hablando sobre la importancia de la decisión de la toma de decisiones, perdón, de la enfermera en el momento de la administración de medicamentos. Hablan también de la importancia de que este sea un espacio sagrado para la enfermera y para el grupo de profesionales que hacen la administración. Y en ellos han determinado con estudios como el de Nivel y Bren que la enfermera toma una decisión clínica cada 30 segundos en las unidades de cuidado intensivo. Y ellos determinan que hay dos condiciones que las enfermeras deben tener en cuenta en el momento de tomar decisiones. Uno, el volumen de la información clínica generada por cada paciente. Según el número de pacientes que tiene la persona a cargo, va a tener una información específica por cada paciente. Hay que tener en cuenta que las dosis y la información son individualizadas. Y adicional, hay que tener en cuenta el tiempo que esta persona requiere en procesar la información. No es lo mismo una enfermera que tiene amplia experiencia y que ya ha venido manejando el paciente crítico a una enfermera nueva a la cual le voy a dar un gran número de información en el momento en que tenga que empezar a procesar la información y a tomar decisiones. ¿Qué administro primero? Cuando tengo polifarmacia, cuando tengo múltiples antibióticos, ¿cómo los voy a administrar? ¿Tengo la vía adecuada? A la enfermera ya experimentada. El objetivo es analizar la importancia y las implicaciones de la toma de las decisiones de enfermería en la administración segura de medicamento en las unidades de cuidado intensivo pediátrico para minimizar riesgos, identificar qué factores influyen en las decisiones de enfermería en la administración de fármacos, reflexionar sobre las implicaciones éticas, legales y clínicas en estas decisiones y promover la cultura de seguridad y el uso de herramientas basadas en la evidencia. ¿A qué desafíos nos enfrentamos a la hora de administrar medicamentos en la UCIP? Y muchas veces esta imagen es la que nos rodea cuando tenemos que organizar el plan de tratamiento de nuestros pacientes con polifarmacia. Mitigar errores no solo es evitar el fallo, es crear un entorno donde el error se detecte y se corrija antes de dañar a los pacientes. Entonces, ¿qué factores hay que tener en cuenta en el momento de la administración y que pueden influir? Entonces, lo primero es que tenemos unidades y servicios polivalentes.
La mayoría de las unidades de cuidado intensivo pediátrico son unidades polivalentes, hay muy pocas que ya están especializadas y esto hace que la persona tenga que tener un amplio conocimiento en diferentes tipos de manejo, como es el paciente respiratorio, pacientes quemados, cardiovasculares, posoperatorios, entre otros. El siguiente factor es la polifarmacia que llegamos a manejar. Entonces, un solo paciente puede llegar a tener 10, 15 medicamentos entre infusiones y medicamentos por horarios, adicional las microdosis que nosotros manejamos. Al manejar todo por peso, hay que tener en cuenta cuál es la dosis y tener muy presente ese punto, que ese punto no se nos vaya, dado que esto va a hacer una diferencia en la dosis que le voy a administrar a nuestros pacientes. Y las múltiples diluciones y cálculos. Cuando tengo un paciente en estado crítico que tiene múltiples infusiones, es importante la concentración y cómo voy a tomar yo la priorización, en qué orden voy a preparar las mezclas, a cuáles voy a dar prioridad, los cálculos adecuados, aprender a hacer las reglas de tres. Muchas veces esta simple ecuación que se tiene que hacer llega a tener fallos y entonces llegamos a presentar los errores en el momento de la administración y de la dilución de las diferentes mezclas. Tener en cuenta que hay infusiones secundarias. Entonces yo tengo a mi paciente con unas infusiones primarias como son la sedación y el neotrópico y demás, pero también hay otras infusiones secundarias a las cuales yo les debo prestar atención para no tener interacciones medicamentosas. Recordar que podemos o precipitar los medicamentos o anular el efecto que necesitamos en nuestros pacientes. Desconocimiento. Cuando se presentan dudas, cuando hay interacciones y no las tenemos claras, cuál es la velocidad adecuada de la infusión y cómo se deben conservar los medicamentos. Y este es un punto clave, en los diferentes estudios los han venido mencionando, en el cual muchas veces, ay, pero no, mejor no pregunto. Yo creo. Y muchas veces por la pena, muchas veces porque estoy en una unidad de cuidado intensivo y yo como no voy a tener el conocimiento, pues pasamos por encima de esto y no comunicamos, no preguntamos, no alzamos la mano y decimos, venga, no entiendo esto. Y teniendo en cuenta que cada día nuestras unidades van evolucionando y vamos utilizando fórmulas diferentes, medicamentos más especializados y demás. Entonces es importante y es un punto que los estudios nos mencionan, en el cual hay que empoderar al profesional de enfermería para que pregunte. El preguntar no está mal. El preguntar puede llevar a que no cometamos los errores en la administración de medicamentos. Y propio de los errores en la administración de medicamentos está relacionado con la toma de decisiones del profesional de enfermería y esta toma de decisiones tiene varios factores que lo pueden predeterminar, como es la experiencia, como les decía, la experiencia que puede llegar a tener el profesional de enfermería en las unidades y esta experiencia puede llegar a tener dos factores que influyen y que pueden ser, digamos que buenos o no tan favorables. Porque cuando yo soy la enfermera más experimentada, muchas veces digo, ah, no, pues yo ya lo sé hacer y se me va rutinizando el proceso. Todos los días preparo midazolam, entonces ya no le pongo las mismas alertas al midazolam porque es mi medicamento rutinario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos los días a mí me puede llegar una presentación diferente. Hoy el laboratorio que normalmente la institución maneja dijo no tengo más y pues ahora voy a mandar una nueva presentación y ahí es donde yo voy a cometer el error. Entonces la experiencia es un factor positivo porque le da a uno la certeza y el conocimiento, pero también puede llegar a ser un factor que genere confianza en el personal y pues se lleven a cometer los errores. Las distracciones. Y es uno de los factores que más resaltan en los estudios que llevan a la toma inadecuada de decisiones en el momento de la administración de medicamentos, dado que muchas veces cuando el personal está preparando los medicamentos, está revisando todo, empiezan a llamar, la llamó el médico, la llamó el radiólogo, llegó el otro intensivista, vamos a hacer, entonces hablan de que las distracciones son un factor que llevan a que el cerebro se fugue rápidamente y al volver a revisar lo que yo estaba haciendo, preparando una noradrenalina, por ejemplo, pues ya mi cerebro está confundido y tiene que volver a hacer el proceso. Y esto lleva a los errores en la administración. Priorización de las actividades.
dado que estamos en unidades de cuidado intensivo, es importante que el profesional de enfermería desde un comienzo priorice su plan de atención en la jornada laboral, priorice las actividades y cómo las va a realizar para que en el momento de la administración de medicamentos tenga un mínimo de distractores. Un trabajo en equipo, y en esto nos enfatizamos acá en que la administración y todo el proceso de los medicamentos, la gran mayoría de la responsabilidad va por parte de enfermería, pero todo el proceso empieza desde la formulación, razón por la cual involucramos a los intensivistas, al químico farmacéutico, a la farmacia, para que tengamos todos claridad y entre todos hayamos una discusión en el momento de cuál es la dosis adecuada, qué medicamento vamos a administrar de manera prioritaria, y nos apoyamos mucho en el químico farmacéutico. Omisiones, y en esto es informar. Muchas veces tomamos la decisión de, ay, este paciente tiene desmopresina, pero está jugando, su gasto urinario está muy elevado, voy a posponer la administración de la desmopresina. Sin embargo, yo no le aviso a nadie que tomé esta decisión, y posterior se vienen una serie de acciones para nuestro paciente porque tuvo un cambio en la condición clínica. Entonces es importante siempre haber una comunicación con todo el equipo, informarles las decisiones que estamos tomando, si decidí o no decidí administrar un medicamento, si decidí adelantar el horario, porque esto va a tener un efecto en la condición clínica de nuestros pacientes. Y algunos estudios hablan sobre la sobrecarga laboral. La mayoría de los errores cuando se han hecho los análisis a nivel general, los estudios hablan de que las personas tienen una sobrecarga laboral, ya sea por el número de pacientes, ya sea por el número de actividades que debe realizar o por todas las funciones administrativas que se deben realizar en las unidades de cuidado intensivo. Como les decía, el exceso de confianza en la automatización del proceso. Y adicional, también tenemos los medicamentos off-labels y las presentaciones no adecuadas. En la población pediátrica, desafortunadamente, muchos de los medicamentos que se requieren usar tienen una presentación off-label. Entonces nos toca tener un consenso entre todo el grupo interdisciplinario de cómo lo vamos a administrar, de cómo va a ser la forma de preparación del medicamento y las precauciones y los efectos secundarios que vamos a esperar en nuestro paciente para mitigarlos. Y presentaciones no adecuadas. Desafortunadamente, muchos de los medicamentos que manejamos rutinariamente van presentando cambios. De un tiempo para acá, los laboratorios han venido presentando cambios en las moléculas, cambios en las presentaciones, y hace que la dilución y la administración de los medicamentos no sea la mejor, razón por la cual la enfermera debe tener un criterio y un conocimiento previo a los medicamentos que va a administrar y la mejor forma de hacerlo para que conservemos su principio activo. Entonces, como les decía, hay varios estudios y se ha venido hablando de la toma de decisiones en la enfermería, en la cual ellos involucran el juicio clínico, la evidencia científica, más la experiencia profesional. Han venido desarrollando diferentes definiciones para esto, y la última es de Vernon en el 2012. Con Thompson y Darwin en el 2018, en donde ellos hablan que la toma de decisiones clínicas en enfermería es el núcleo del juicio profesional y se fundamenta en la integración de evidencia científica, la experiencia y los valores del paciente. Entonces acá ellos también empiezan a involucrar al paciente, y en pediatría hablan también del involucramiento de la familia. Hay que tener en cuenta los tipos de decisiones clínicas que nosotros tomamos en la UCI y las rutinarias, que estas son basadas en protocolos. Entonces, cada institución debe desarrollar, y nosotros acá en la fundación desarrollamos unas tablas de administración segura de medicamentos, en las cuales tenemos ya determinadas las mezclas, cómo se deben preparar según grupo de población, los medicamentos, cómo los debemos diluir, y tenemos en cuenta los pHs y las osmolaridades, las interacciones medicamentosas, y es una tabla de fácil consulta para los profesionales de enfermería. Tenemos varios medios por los cuales ellos pueden, en un momento en que tengan que tomar una decisión rápida, hacer la consulta para tomar la mejor decisión posible en la administración tanto de medicamentos como antibióticos, protectores gástricos, entre otros,
como las infusiones de sedación, relajación, inotrópicos, vasoactivos y demás. Las siguientes son las decisiones complejas y estas requieren un juicio clínico mucho más avanzado, porque yo ya sé cómo voy a administrar, ya sé cuál es el orden en el cual está mi paciente. Sin embargo, estas se dan en esas situaciones complejas en las cuales el paciente presenta una descompensación o hay un cambio en el estado de nuestro paciente. Y es en ese momento en el cual la enfermera debe tomar una decisión en cómo se va a empezar a hacer la administración y el cambio en los medicamentos. Mi paciente presentó paro, entonces, ¿cómo voy a hacer la administración de la adrenalina? ¿Cuál va a ser el orden? En la comunicación en el espejo que debo tener con el médico líder de la reanimación y así para diferentes procedimientos. Vamos a hacer el traslado del paciente a radiología. ¿Qué medicamentos voy a priorizar? ¿Qué medicamentos debo llevar en infusión y cuáles puedo llevar para pasar por bolo? Y todo este tipo de decisiones que se tienen que tomar en un momento determinado por un cambio en la condición. Y acá resaltan también la importancia de la comunicación. Es algo fundamental que con eso disminuimos los errores en la administración de medicamentos. Y la última son las éticas, en la cual están relacionadas más con el fin de vida, la limitación del esfuerzo terapéutico y el manejo del dolor. Y en estas hablan de que en las unidades de cuidado intensivo, en el momento en que se toman decisiones en redireccionar las medidas de contención de los pacientes, es importante tener en cuenta que si decidimos que ese paciente va hacia un final de vida, el acompañamiento debe ser mayor, la administración de medicamentos debe tener las mismas condiciones anteriores, debe ser seguras, debo saber que le estoy administrando, debo explicarle al paciente y a la familia y debo tener en cuenta que esa administración me va a llevar hacia un desenlace. Pero debemos estar preparados y tratar a ese paciente que ya no va, nuestro objetivo terapéutico no es salvarle la vida, sino es hacer un acompañamiento para una muerte digna. ¿Qué factores influyen en la toma de las decisiones clínicas en la UCI? Entonces, la complejidad del paciente, múltiples sistemas comprometidos, los accesos vasculares que desafortunadamente en la población pediátrica llegan a ser a veces limitados por el tamaño de nuestros catéteres y las restricciones hídricas que pueden llegar a presentar entre menor edad tienen nuestros pacientes. Habilidades del personal. Entonces acá es importante tener en cuenta que el personal debe tener un juicio clínico, debe tener experiencia, debe desarrollar un liderazgo que le permita tener conversaciones claras y concisas tanto con los intensivistas como con los químicos farmacéuticos, tener habilidades de comunicación, ya que es importante que comuniquemos y que tengamos todos hablemos todos el mismo idioma en el momento de decidir si vamos a cambiar una mezcla, vamos a cambiar un medicamento, decidí no administrar un medicamento o decidí adelantarle la dosis al paciente porque presentó tales condiciones. Es muy importante esa comunicación. La intuición. Entonces, hablan los estudios de la importancia de tener en cuenta esa intuición que tiene la enfermera. Cuando uno hace la valoración integral del paciente y hay algo que no le gusta, hay algo que no, como que aquí adentro dice, algo no me gusta con el paciente, es importante prestarle atención porque de esa evaluación que nosotros estamos haciendo al paciente vamos a tomar una decisión para hacer cambios, para priorizar medicamentos y demás. Tener competencias clínicas y hablan de importancia de que el personal tiene que estar en constante capacitación y la simulación clínica, el empoderamiento y la confianza que se tenga en el equipo de trabajo. Y acá en el empoderamiento es importante tener en cuenta que el profesional de enfermería debe confiar en sus capacidades y debe tener la confianza para poder determinar y llevar a cabo una ronda, decidir cómo va a ser el cuidado integral de su paciente y demás. La disponibilidad de recursos tecnológicos y humanos, entonces contar con un equipo interdisciplinario, ideal que tengamos intensivista las 24 horas del día, químicos farmacéuticos. Y en cuanto a la tecnología, contar con bombas, que hoy en día ya la mayoría vienen con farmacotecas, con restricciones y con diferentes sistemas que nos permiten ir mitigando el riesgo que tienen para nuestros pacientes. Que la cultura organizacional y el entorno laboral nos permita y nos apoye en las diferentes estrategias que creamos para el desarrollo de estrategias que mitiguen el riesgo en los errores en la administración.
En la institución nos permitieron hacer y desarrollar los protocolos y los estándares y lo hicimos de manera autónoma los profesionales de enfermería en manejo interdisciplinario con los químicos farmacéuticos y al final se hizo una revisión con los intensivistas y los neonatólogos. Eso ha permitido que enfermería pues vaya desarrollando y cada día se actualice más. Hoy me cambiaron la fórmula, hoy cambiaron la presentación y cómo lo vamos a ir desarrollando de manera estandarizada y entre todos hablamos el mismo idioma. Aspectos emocionales y psicológicos, y hay que tener en cuenta que el trabajar en una unidad de cuidado intensivo y más con población pediátrica puede llevar a que aumente el estrés, la fatiga y la sobrecarga laboral. Y esta sobrecarga laboral está relacionada con la complejidad de nuestros pacientes. No es lo mismo tener un estado crítico a un paciente de 6 meses, de un año, a un adolescente, a un niño de 10 años, a un paciente que ya venía con una enfermedad compleja, a un paciente que tuvo una intoxicación autoinfligida o una caída. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta y hay que empoderar al personal de enfermería que pueden alzar la mano, decirles, estoy cansado, necesito ayuda y pedir ayuda. Es importante que todos tengamos en cuenta que el pedir ayuda no me hace menos enfermero ni menos profesional. Por el contrario, hace que la persona admita que necesita del acompañamiento de otro profesional y entre dos se mitigan los errores de la administración que implica la toma de decisiones y estudios como el del Critical Care Nurse nos hablan de la simulación. Entonces, ellos hablan de la importancia de que se realicen sesiones de simulación en tiempo real para los enfermeros para la toma de decisiones, que esto permite que desarrollen diferentes habilidades y se desarrollen comunicación, pensamiento crítico y pensamiento rápido a la hora de la administración de medicamentos. Y otra estrategia que ellos desarrollan es todo lo del pensamiento crítico. Hablan de la importancia de los juegos mentales que se deben desarrollar en tiempo real en las unidades de cuidado intensivo en algunos momentos de tensión para que los profesionales y el equipo interdisciplinario en total empiecen a desarrollar ese pensamiento crítico y a ver el paciente de una manera integral, no solo como el paciente que tiene una falla respiratoria, sino es un paciente mucho más integral. Y esto hace que se disminuyan los errores en la administración y se tomen mejores decisiones en el momento de la priorización de los medicamentos. Este otro estudio nos habla de la importancia del apoyo familiar. Es muy importante que cada vez que entramos a la administración de medicamentos le expliquemos a ese papá, a esa mamá, al familiar que esté, qué le vamos a administrar, cuál es su efecto y por qué lo estamos haciendo. Porque ellos también son un apoyo para nosotros en el momento de mitigar errores en la administración de medicamentos. Entonces entro a administrarle el acetaminofén, pero no, señorita, ya se lo administraron o demás. Pueden ser una barrera en el momento de cometer errores. La comunicación no verbal, y acá ellos hablan de que es importante la comunicación no verbal en el momento en que yo voy a administrar medicamentos porque brinda seguridad. Mi expresión frente a lo que yo estoy haciendo con el paciente puede brindar seguridad o puede brindarle miedo a los familiares y también al equipo interdisciplinario. Y ellos hablan de un proceso de concentración gradual. Entonces, este estudio habla de un experimento, de un seguimiento que hicieron en una unidad de cuidado intensivo, en el cual para ellos es primordial la concentración del profesional de enfermería en el momento en que está haciendo la administración. Y va gradual, ¿por qué? Porque yo soy esa enfermera que tengo mucho tiempo de experiencia y para mí ya es rutinario todos los días administrar omeprazol. Sin embargo, es para ellos fundamental que la persona no olvide que todos los días es un nuevo omeprazol el que está administrando. Entonces, por eso hablan de esa concentración. Ellos desarrollaron y hicieron diferentes ejercicios en la unidad de cuidado intensivo y al final lo que encontraron es que cuando se logra esa concentración y se logra esa introyección en el profesional de enfermería, en el que no es la rutinización, sino es entender que cada paciente es un mundo y cada día y cada medicamento yo debo tener la misma atención, así sea un medicamento básico como un acetaminofén, pero debemos tener en cuenta que una sobredosis nos lleva a generar un daño, así como medicamentos de alto riesgo como las insulinas, las heparinas y demás. También nos hablan de la experiencia y de la confianza
que es importante que, que el profesional la vaya desarrollando, pero esa confianza que no se vaya a la sobreconfianza y como, ah, ya me las sé todas, pues, No sé. ok. No, La entonces forma, aquí está la estación para ir a... la formación a la cabecera del paciente. Y para este estudio y muchos que han realizado, es muy importante la formación continua de los profesionales de enfermería con casos reales y en las unidades de cuidado intensivo, lo que permite el pensamiento y lo que permite que todo el grupo pueda tomar decisiones en conjunto para la mejoría y la administración segura de medicamentos y el conocimiento previo en la medicación en la que se va a preparar. Debemos tener en cuenta que las unidades de cuidado intensivo pediátrico han venido cambiando y han venido teniendo una complejidad mayor a medida que han pasado los años. Esto ha llevado a que tengamos que utilizar diferentes medicamentos y cada día nos pueden llegar moléculas diferentes. Hoy me llegó un medicamento que nunca había conocido. Por ejemplo, acá en algún momento tuvimos que administrar azul de Prusia. Nunca en la vida lo habíamos escuchado hablar, que es importante y que este estudio lo reafirma, que primero leamos, consultemos, estemos seguros de cómo es la adecuada administración, de que no nos dé miedo y de que las personas tengan el conocimiento claro antes de ir a hacer la preparación y la administración del medicamento. En el caso del azul de Prusia, leer el inserto. Leímos el inserto del medicamento, leímos como toda la evidencia que tenía, luego se hizo un consenso con el químico farmacéutico para lograr saber cuál era la manera adecuada en que íbamos a administrar este medicamento y así se fue haciendo la socialización. Todo este tipo de estrategias sí es importante que todo el personal que trabaja en la unidad lo conozca y así se disminuyen los errores en la administración de medicamentos. Y acá terminan con la frase, la administración de medicamentos es una actividad prioritaria. No se debe dejar de lado, sino que debemos todos tener la conciencia de que es el pilar de enfermería, pero todos los días debo tener la conciencia de que cada medicamento es único y la decisión que yo tome puede generar en nuestro paciente un daño o una sobrevida. Y hay que tener en cuenta en estas decisiones, en este juicio que vamos a tener, la vulnerabilidad de nuestros pacientes. Hay que recordar que nuestros pacientes están en etapas de crecimiento, lo cual hace que muchas veces no tengan todo su sistema renal, su sistema hepático desarrollado. En qué etapa del crecimiento está nuestro paciente o si tiene alguna patología de base que hace que no tenga una función renal adecuada. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para mitigar los errores y tener en cuenta que una microdosis que yo me pase puede generar un daño en él. Las dosis son individualizadas, como les decía, el entorno complejo de la UCI y hay que tener en cuenta todos los múltiples medicamentos que vamos a administrar, las vías adecuadas y las infusiones por las cuales podemos combinar y el riesgo de alto de las incompatibilidades y las interacciones. Y con esto nosotros realizamos también un trabajo en el cual empezamos a revisar qué medicamentos son compatibles, cuáles se potencian, cuáles se inactivan y demás. Se hizo la socialización y la verdad hemos tenido un muy buen resultado en el cual hemos disminuido las interacciones medicamentosas. Hemos aprendido la importancia de tener en cuenta los pHs, las osmolaridades y demás de nuestros medicamentos y con eso disminuimos flebitis y daños asociados a la administración de medicamentos. La prevención de errores y acá en el juicio crítico ellos dicen que es muy importante tener dosis sospechosas. Muchas veces por el afán y la complejidad y por querer administrar rápidamente, yo veo una dosis como que algo no me gusta. En ese momento es importante que el enfermero tome una pausa y diga, venga, a mí algo no me cuadra, a mí esta dosis como que no. Es preferible tomarse esa pausa, ir y confirmar realmente mi paciente necesita 1 gramo de ampicilina sulbactam, pesa tanto, para mí no estoy como muy seguro y rectificarlo. Eso va a disminuir los errores en el momento de la administración. Hacer unas diluciones correctas y tener en cuenta cuál es el medio adecuado para diluir nuestros medicamentos y tener en cuenta los medicamentos LAS. Entonces, en la institución nosotros tenemos la política de administración segura y ya vienen identificados, pero siempre hay que leer. No porque yo ya sé que el omeprazol es verde, entonces así.
Hay que tener en cuenta que con el cambio que han venido presentando los laboratorios, las presentaciones también cambian. Entonces, tomarse esta pausa para leer los medicamentos. Y adicional, debemos tener en cuenta la monitorización de nuestros pacientes y la respuesta que está teniendo fisiológicamente en el momento en que la voy a administrar. Esos son como los 5 pilares que nos dicen que debemos tener en cuenta en el momento de un quicio crítico. Y ya para ir terminando y para llevar a casa, enfermería debe recibir educación relevante para mejorar su juicio clínico y sus habilidades de toma de decisiones. En esos artículos y en toda la experiencia que llevamos en enfermería, no solo debe aprender de qué es el acetaminofén, para qué sirve y demás, sino que también se deben hacer educaciones y se debe formar al profesional en ese pensamiento clínico, en ese juicio que debe ir tomando, en la habilidad y en darle la confianza en la toma de decisiones, cómo se debe hacer y todas las habilidades que se deben tener de comunicación. La validez de las decisiones clínicas importantes depende de un juicio adecuado y reflexivo. Siempre es importante apoyar, entender que la comunicación nos lleva a un adecuado manejo de nuestros pacientes y que es el pilar para disminuir los errores en administración. La reflexión es un método para el desarrollo del pensamiento crítico de las enfermeras. Es importante que nos tomemos un momento en la valoración de nuestros pacientes y empecemos a tener la priorización y comuniquemos cómo vamos a hacer la priorización de nuestros medicamentos, cómo vamos a hacer el cuidado integral de nuestro paciente y reflexionar acerca de cada una de las cosas que estamos haciendo, cómo va a ser el impacto que va a tener, no solo con ese niño, sino con esta familia que ha puesto su confianza en nosotros. Y estudios como el de Denheim nos dicen que la introducción de la reflexión como evidencia del profesionalismo hace cambios en el juicio clínico y en la toma de decisiones de enfermería. Estos pueden ser un determinante a nivel de la competencia clínica. Entonces, todos llevan a que más allá de conocer el medicamento, que es muy importante, a todo ese juicio clínico y a ese empoderamiento que se le debe dar a la enfermera en los grupos interdisciplinarios, en el momento de las revistas, en el momento de tomar decisiones, en el momento de estar en una conversación con los papás del niño, porque esto hace que la enfermera empiece a tener pensamientos diferentes y a ver ese paciente de una manera integral. Y en las unidades pediátricas se deben llevar a cabo talleres de formación basados en la evidencia durante el servicio para la realización, actualización de los conocimientos. Como le decía, la mayoría de los estudios hablan de la importancia de la educación, pero no solo esa educación que hacemos en una reunión en donde nos llevamos y les ponemos casos clínicos y empiezan a desarrollar diferentes actividades, sino esas decisiones y esos talleres que se hacen a la cabecera del paciente. Ellos hablan de la importancia de que sean en tiempo real porque están ahí, porque la persona puede tener diferentes formas de ver al paciente y se va a evaluar de una manera integral, ya que no solo voy a ver al paciente con la administración de X cosas, sino de una manera satisfactoria. Eso era lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, jefe Sandra. Tenemos algunas preguntas rápidamente en nuestro chat. La doctora Lina Bugallo nos pregunta a Ledis específicamente qué limitaciones tenemos en relación al diseño y la implementación de estos algoritmos hoy en día. Bueno, pues en mi experiencia, sí, realmente en un país como el nuestro, yo creo que esas limitaciones se profundizan mucho más. Uno de los problemas que tengo pues desde que diseñé la base de datos es que si uno no está en un hospital que esté digitalizado, pues le va a costar más trabajo seguir trabajando en esas bases de datos que es construida por uno de una manera mucho más manual. Y ahí es donde vienen los errores de darle unos datos erróneos al algoritmo y entonces si tú metes basura, pues sale basura. Entonces tienes que hacer y hacerlo casi que manual la estructuración de los datos. Entonces es más fácil en la medida que íbamos aprendiendo de los monitores, de que los biomédicos te ayudan y entonces pues tú tienes te cambian los monitores y no
manipulas la información, sino que la sacas tal cual como lo estamos haciendo ya y la estamos corriendo, eso mejora muchísimo los flujos de trabajo. Entonces, uno de los problemas para poderlos instaurar bien, uno, la digitalización en el lugar en donde tú trabajas. Dos, hay otro problema que nosotros nos hemos enfrentado es que no existen normas, no existe una regularización para uno poder compartir por los códigos con que trabaja. A pesar de que la literatura y la UNESCO pues pone sus mandamientos de cuál es la seguridad ética para utilizar la IA, yo creo que si no hay normas, pues cometemos y tenemos esos problemas para poder llevar nuestros algoritmos, implementarlos en tiempo real. Y es que aquí todavía, pero sí sé de hospitales que están haciendo, por ejemplo, están incursionando mucho en IA, están digitalizando sus hospitales y es un grupo pequeño de hospitales privados que en Colombia lo están haciendo. Pero así como que existe una central de monitoría grandísima, todavía la estamos construyendo, pero hay más por fuera. O sea, por fuera del país hay hospitales en donde realmente lo tienen. Y entonces, cuando uno toca puertas a decir, mira, voy a hacer la validación externa, te presento esto, te expongo lo que hemos hecho, y ellos nos dicen, bueno, pásame los códigos. Y a pesar de que uno está tocando puerta, y como en mi caso, pues trabajo con universidades, con ingenieros de universidades, y las universidades pues dicen, no, con cada uno de los modelos que les mostré, pues se graduó un ingeniero, ¿sí? De ambas universidades. Y a pesar de que las universidades pues dicen, no, ustedes son dueños de su tesis y pueden hacer con eso lo que quieran, bueno, a la hora de que cuando ya se enteran de que vamos a pasar los códigos a esto, empiezan, no, pero ¿cómo así? Los ingenieros son bien celosos, a pesar de que toda la literatura dice que uno tiene que ser transparente con los modelos y pasar los códigos para que otro los implemente. Entonces empiezan los egos de no podemos pasarlo, tienes que firmar aquí, el del otro lo dice, no, pues yo no tengo que firmar, y se complica todo y no pasamos eso y no avanzamos. Son costosos también, no son modelos tan baratos y son costosos, y pues eso nos limita también a que uno vaya muy atrasado en hacer la validación externa. Es lo que he vivido, va muy acorde a lo que dice la literatura y son las limitaciones que he tenido. Gracias, Ledis. Para Santiago, ¿cuál considera usted que es el mayor beneficio del POCUS frente a una radiografía de tórax en la evaluación inicial de una falla respiratoria? Bueno, ya hace un momentico había visto la pregunta y digamos que rápidamente la voy a dividir en dos. Uno, digamos como los sitios que yo trabajo. Yo trabajo en una UCI polivalente y en una UCI cardiovascular. Si hablamos de la UCI polivalente, digamos como la ecografía es una cosa que es netamente visual, entonces pues les voy a compartir esto rapidito porque finalmente pues como es visual, quiero que me entiendan cuál es el mensaje que les quiero mandar. Les quiero traer, es un paciente que tuve la semana pasada. Yo generalmente hago banco de imágenes, entonces fue la correlación entre la placa de tórax y el abdomen. Un paciente que venía ya varios días en la UCI, se hospitalizó sin patología respiratoria y el paciente empezó a hacer fiebre. Le tomaron esta placa. Si alguien quiere dar alguna opinión de esa placa, pero pues digamos uno en general no le ve como mayor cosa, le ponemos un poquitico ahí retrocardíaco izquierdo, pero pues una placa pues que no se ve como tan fea. Pero el paciente seguía haciendo fiebre y empezó a tener deterioro respiratorio marcado. Pues que esa placa no se ve como tan fea, pero digamos que quiero mostrarles dos cosas. Esta imagen del centro es la base del pulmón derecho, donde vemos esta imagen que es como un triangulito, que en ecografía pulmonar se llama el signo de la medusa, y pues está hepatizado, porque miren que este es el parénquima hepático y este es el parénquima pulmonar. Una base pulmonar derecha totalmente hepatizada. Entonces ya tenemos una razón de por qué el paciente empezó con deterioro respiratorio y con fiebre. Y acá al lado izquierdo vemos la base pulmonar izquierda. Esto en términos ecográficos es una cosa que se llama imagen de tissue-like o tejido aparente. Y lo que vemos acá abajo es una cosa que se llama signo triturado.
Esto es indicativo de neumonía y pues una hepatización también es indicativo de neumonía. Entonces, en neusis polivalentes, ¿qué me ha cambiado a mí la vida? La evaluación del paciente con dificultad respiratoria. Facilito. Yo sé cómo es, digamos, el contexto del paciente desde la parte clínica y al hacer la evaluación, pues encuentro que un paciente que empieza con dificultad respiratoria, fiebre de nuevo, y encuentro imágenes altamente sugestivas de neumonía, de hecho esto ya está validado en la literatura, todas las consolidaciones subpleurales mayor de 1 centímetro es neumonía hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces uno mide esto, y si es más de 1 centímetro, pues ya la literatura lo valida, y además de eso, aquí en el centro ven unos punticos que se mueven. Esto se llama broncograma aerodinámico. El broncograma aerodinámico es patognomónico de neumonía. Entonces, con esta simple imagen, digamos, es lo que quiero dar a entender del paciente polivalente. Y en el paciente cardiovascular, ya para terminar, también me ha cambiado la vida desde la parte de la evaluación del tórax. Y lo pongo también como un ejemplo. Me pasó hace 2 días que estaba de turno un paciente que le habían llevado a cateterismo porque tenía una atresia pulmonar, le abrieron la válvula y llegó intubado a la unidad de cuidado intensivo. Era para extubar. Le hicimos un luz score que le dio altísimo, le dio 24. Fuimos a mirar la mecánica ventilatoria y efectivamente estaba horrible. Por ende, pues nos extubó, gracias a Dios. Como diría la doctora Ledis, que está aquí, que es la que acuña ese término, le pusimos la secadora, lo inundamos en furosemida y efectivamente al día siguiente el luz score era de 4. O sea, de 23 de luz score bajó a 4. Al día siguiente el paciente se extubó de forma más segura. Entonces, digamos que es una herramienta que me permite ver muchísimas cosas de acuerdo al tipo de paciente. En el cardiovascular es una medida indirecta de la fin de diástole del izquierdo. Los pacientes con hipertensión venocapilar que se encharca el pulmón, uno ya sabe que la combinación de la evaluación diastológica del izquierdo o sistólica también, acompañado de una ecografía pulmonar, me está hablando de la función diastólica o las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, pacientes con patología de hiperflujo pulmonar, el paciente que está encharcado por hiperflujo pulmonar, pues uno lo ve con un luz score. Entonces, es una cosa que es objetiva. O sea, yo lo mido hoy, me da un luz score de, no sé, 15. Mi compañero llega en la noche y le hace un luz score después de tenerlo menos 200 de balance y ya no tiene 15, sino que tiene 8. Entonces es una cosa que tiene una muy buena correlación de acuerdo a la terapia instaurada, de acuerdo a la evaluación de la ecografía, en este caso pues de tórax, que la pregunta es absolutamente de tórax. Bueno, de nuevo tenemos otra pregunta para la doctora Ledis. Considerando la tendencia mundial, ¿qué tan ecosostenible es esta tecnología? Bueno, imagínense que empiezo siempre como por la anécdota de que me pasa, pues porque obviamente esto tiene un problema, ¿sí? Esto tiene un problema directo y cuantificable con la ecología y esto está pues ya totalmente más que demostrado, pero como he trabajado con ingenieros y las tesis, yo no sé si alguno de los médicos que está aquí que ha hecho pues sus tesis de grado, trabajos de investigación, cuando en el documento nos piden que hagamos el presupuesto, yo no sé si alguno de los médicos que está aquí pone en el presupuesto cuánto se gastó de luz y de agua, o que ponga el recibo de la luz y del agua. Eso me llamó mucho la atención trabajando con los ingenieros, porque su tabla de presupuesto, ellos colocaban cuánto se gastaron, anexaban el recibo de la luz y cuánto se gastaban de recibo de la luz en la tabla de presupuesto, cuánto se iban a gastar. Y eso me llamó poderosamente la atención al principio, pero pues ya después obviamente mirando los problemas de la IA y el consumo energético masivo, esto sí que es un problema. Y es un problema realmente que ya está cuantificable y que esto consume cantidades enormes de electricidad y pues ya se está hablando de la huella de carbono y el consumo de energía proveniente de fósiles y demás. Esto ya se está cuantificando. Y sí se consume. Mira en el modelo HTM que mostré, los ingenieros corriendo el modelo para que pudiera
tener el patrón del paciente, se echó 7 a 8 horas, ellos con el computador corriendo el modelo para poderlo entrenar. O sea, se gasta mucha luz. Esto sí es un consumo energético y es un problema importante. Y ni hablar del agua, porque pues igual también se gasta mucha agua y entre más potente sea el equipo necesita refrigerarse. Entonces, ahí hay un consumo masivo pues de energía y agua. Y ni hablar de los recursos de energía, que eso ya se está hablando también, y los impactos que esto tiene. Y cada vez queremos un computador que sea mucho más avanzado. Y entonces esto que hace que se vuelva obsoleta la tecnología y entonces tengamos más desechos tecnológicos porque está siendo reemplazado por otro. Y esto es imposible, es importante tocarlo. Y pues Lina, que me hace la pregunta, que incluso hemos hablado de esto y lo que se demora corriendo un algoritmo, pues la gente también tiene que saber que esto no es nada barato y nada más no es ecosostenible. Sin embargo, ya las grandes empresas, Amazon, Google, Microsoft, ya estamos hablando de Green AI y ellos ya tienen que demostrar que son ecosostenibles y buscar tecnologías que consuman menos energía, modelos que demoren menos tiempo corriendo y consuman menos agua. Eso se está haciendo con estos modelos. Estás en mute. Te escucho. Nos dejan varios comentarios en el chat. Felicitaciones pues a los conferencistas. Muy completa la revisión con enfoque en toma de decisiones de la enfermera. Y una última pregunta para la doctora Ledis es, en la base de datos que mostró, ¿cuál es la diferencia entre un paciente sano y un potencialmente sano? ¿Estos datos se pueden extrapolar a otros escenarios como urgencias? Bueno, es José María. Ya vi que leí la pregunta. No, José María, esto fue unos datos de una base de datos, ¿sí? Hasta que uno no haga una validación externa de un modelo, uno no puede decir que lo tiene que generalizar, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros diseñamos el primer modelo que sacamos, que fue Cluster, y que corrimos la base de datos, este Cluster nos sacó como 4 grupos o 4, por decirlo, fenotipos de paciente, ¿sí? Porque fueron Cluster. Y entonces, cuando esos clústeres los analizamos los clínicos, no solamente yo, sino también otros clínicos, y vimos qué era cada clúster, entonces los signos vitales de cada clúster, uno era un paciente en la mala, un paciente que estaba con los signos vitales estables, o sea, un conglomerado de pacientes con signos vitales estables para su edad, otro que se estaba como poniendo medio mal. Nos acordamos que en PALS existe una nomenclatura de PALS que te habla de pacientes estables, críticos o potencialmente inestables. Y entonces, pues nosotros los clínicos que analizamos esos clústeres decidimos ponerle esas etiquetas, ¿sí? A esos 4 clústeres que nos arrojó el modelo. Pero ahora que se puede extrapolar urgencia, pues está PALS, ¿sí? Que pues te dice cómo identificar cada uno de estos estados clínicos, pero que la base de datos mía sirve para generalizar, no, porque eso fue en esos momentos con ese grupo de datos. Bueno, tenemos un último comentario. Nos dice, Jeff Bezos ya está pensando en la posibilidad de tener centros de datos en el espacio. Bueno, agradecemos profundamente a todos nuestros conferencistas por compartir toda su experiencia y a todos los asistentes también por acompañarnos. Desde el Comité de Cuidado Intensivo Pediátrico AMSI seguimos
muy comprometidos con fortalecer toda la formación, la colaboración interdisciplinaria y la innovación en beneficio de todos nuestros pacientes pediátricos críticos y los invitamos pues a mantenerse conectados en todas nuestras próximas actividades académicas y a continuar impulsando juntos toda esta cultura de seguridad, datos y decisiones inteligentes en nuestras UCI pediátricas. Así también a invitarlos a que se sumen a AMSI, que hagan parte también de nuestro comité de cuidado intensivo pediátrico. Solo de esta manera vamos a fortalecer nuestro gremio y a renovar también sus membresías. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas noches. Gracias, Beatriz. Gracias a todos. Chao, Santi. Gracias, Beatriz. Chao, ladies. Hasta luego.